En el mundo de Harry Potter hay unos cuantos magos y brujas que son mejores que el resto. Grindelwald, Voldemort, Dumbledore. Y si bien son increíblemente únicos de diferentes formas, lo que en verdad los hace destacar del resto es su inmenso poder mágico. Es la máxima moneda de cambio entre magos y brujas. En otro video ya hablamos de por qué creo que estos poderosos pocos son como son. Ya sea algo que dependa de su habilidad natural, su inteligencia, sus impulsos o en algunos casos los traumas que los formaron. Independientemente de cómo lo lograron, estos magos y brujas alcanzaron la cima del espectro mágico. Por eso hoy quiero echar un vistazo a esto desde un ángulo diferente. Algo más de cerca a los magos y brujas que nunca llegaron a su máximo potencial. Y para aclarar, vamos a hablar de aquellos que pudieron haber sido del mismo nivel, así de poderosos pero que se quedaron cortos por alguna razón. Cuando empecé este concepto no tenía ni idea de cómo se iba a ver la lista al final. Por supuesto que vinieron algunos nombres a mi mente, pero terminar con solo 5 no fue algo sencillo. Hay muchos personajes que lo merecen. Creo que al menos uno de ellos será una sorpresa. También creo que sus opiniones van a ser distintas de las mías. Pueden dejar sus top 5 por ahí abajo antes de comenzar. Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. La lista de razones sobre por qué algunos de estos magos y brujas no llegaron a su máximo potencial es muy vasta. Ya sea que hayan muerto jóvenes, o no fueron lo suficientemente ambiciosos, o quizá no quisieron romper sus propias reglas, el resultado es el mismo: potencial trunco. Y hablando de potencial, quiero pensar que este canal puede llegar mucho más lejos. Así que si les gusta el contenido, pueden suscribirse para apoyar esta producción. Empecemos con uno de los mejores ejemplos de potencial desperdiciado que tenemos. En mi opinión, uno de los magos más infravalorados de la historia, Barty Crouch Jr. Voy a empezar diciendo que Barty Crouch se merece un lugar en todas las listas. Lo que pudo lograr en su vida a pesar de una falta de guía y una muerte extremadamente prematura, si podemos llamarlo así, es nada menos que increíble. Lo que Barty no podía hacer es una lista muy corta en comparación con lo que sí podía. Nació en 1962, mago británico de sangre pura, hijo del oficial del ministerio Bartholomew Crouch padre. Crouch padre era una figura importante en el Ministerio de Magia, quien dedicó mucha de su vida a avanzar su posición política con el pretexto de combatir a las fuerzas oscuras. Y, en general, su trabajo lo consumió. Es decir, que Barty Jr. nunca tuvo un hogar cálido ni la atención que necesitaba. Debió pasar más tiempo con su familia, ¿no? Salir de su oficina temprano de vez en cuando, conocer a su propio hijo. En el 73 empezó a estudiar en Hogwarts y casi de inmediato quedó claro que no era un estudiante ordinario. Era apenas un adolescente y ya había conquistado 12 timos. Esto demuestra que Barty tenía un excelente desempeño en un amplio rango de disciplinas mágicas: transformaciones, encantamientos, pociones, defensa contra las artes oscuras. Ese es un logro extraordinario. Lo pone en una lista muy corta de solo 3 estudiantes en la historia de Hogwarts que han logrado los 12 timos. Bill y Percy Weasley son los otros 2. Incluso Hermione, una de las personas en las que todo mundo piensa cuando se habla de intelecto y la estudiante más talentosa de su generación, solo llegó a 10, no 12. Albus Dumbledore es descrito como el estudiante más brillante que ha visto Hogwarts, y nunca se nos dice cuántos timos consiguió. Tampoco hay confirmación de que alguien haya superado 12 en el canon. Académicamente hablando, Barty Crouch Jr. operó en el límite absoluto del desempeño en Hogwarts, y eso es antes de empezar a considerar lo que logró después de salir del colegio. Barty hizo bastantes cosas después de egresar de Hogwarts. A finales de su adolescencia se unió a Voldemort y recibió la Marca Tenebrosa. Poco después fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua en Azkaban por haber torturado a Frank y Alice Longbottom. Con el tiempo, a través de una operación secreta planeada por su padre, Barty escapó de Azkaban gracias a la poción multijugos. Cambió de lugares con su madre moribunda. Lo mantuvieron oculto con la maldición Imperius en su hogar durante años, controlado, monitoreado y eliminado de la vida pública. Pero finalmente logró liberarse de la maldición, y esto es importante porque resistirse a la maldición Imperius es algo que muy pocos magos o brujas pueden hacer. Luego viene su logro más impresionante: capturar e imitar a Ojo Loco Moody durante todo un año sin ser detectado.
incluso por Dumbledore. Para lograr esto, Barty tuvo que haber preparado y tomado la poción multijugos durante meses. Eso demuestra un gran nivel de preparación de pociones. Al fingir ser Moody, también tuvo éxito para implementar un plan estratégico a largo plazo, manipular el torneo de los 3 magos detrás de cámaras e influir en los eventos para asegurarse de que un resultado específico se diera sin levantar sospechas. En el aula hizo las 3 maldiciones imperdonables con facilidad. Eso sugiere que no solo estaba familiarizado con la magia tenebrosa, sino que tenía un desempeño avanzado en la misma. Irónicamente, aunque era un mago tenebroso fingiendo ser un profesor, fue uno de los mejores profesores de defensa contra las artes oscuras. Lo más impresionante es que todo esto lo logró bajo la constante vigilancia de una de las instalaciones más seguras del Reino Unido. Eso fue en gran parte gracias a sus habilidades del arte de la oclumancia. El nivel de planeación, paciencia y alto desempeño mágico que se requiere para mantener a Hogwarts en operación es excepcional, y quizá lo más impresionante es que Barty logró todo esto a finales de su adolescencia y a inicios de sus 20s, mucho antes de que los magos y brujas lleguen a su máximo potencial. Pero Barty tristemente murió con el beso del Dementor a los 33 años. Ese fue el fin de la familia Crouch. Creo que si Crouch hubiera vivido una vida distinta, si la familia no lo hubiera rechazado, no hubiera sido solo un mejor hombre, sino uno más poderoso. Peter Pettigrew. Ya sé que están pensando aquí. ¿Pettigrew? Ay, por favor. Pero escuchen. Pettigrew rara vez se incluye en las pláticas sobre el potencial mágico, pero la verdad es que frecuentemente se le descarta por su personalidad. Recordamos que es un cobarde o oportunista y alguien que no tiene principios. Sus aliados y enemigos lo veían como alguien débil, pero la reputación y la capacidad mágica no son lo mismo. Si aislamos sus acciones de su personalidad, nos da una mejor imagen de lo que pudo haber logrado. Nació en el 59. Pettigrew fue a Hogwarts junto con James Potter, Sirius Black y Remus Lupin. Se le recuerda como el menos talentoso de los merodeadores, y la profesora McGonagall alguna vez habló de él como alguien que no tenía esperanzas en los duelos. Sin embargo, ser el miembro más débil en un grupo excepcionalmente talentoso no significa que no tengas talento, especialmente si consideramos el hecho de que los estudiantes simplemente se desarrollan a diferentes ritmos. Un excelente ejemplo es Neville Longbottom. James y Sirius también fueron estudiantes extraordinariamente capaces. Pettigrew vivía en su sombra. Rowling lo admitió más adelante. Resultó que era un mejor mago de lo que sabían. Echemos un vistazo a sus logros. Con un poco de ayuda de los otros merodeadores, Peter se convirtió en animago a los 15 años. La transformación de animago es una forma muy avanzada y compleja de las transformaciones. Requiere de una precisión y control excepcionales. En comparación, la profesora de transformaciones de Hogwarts, Minerva McGonagall, logró esto a los 17 años. Y lo hizo bajo la supervisión de Albus Dumbledore, quien es por muchos considerado un maestro de las transformaciones de su época. Incluso en la Escuela de Magia Wagadu, una institución reconocida por su gran concentración en la transformación de uno mismo, los estudiantes aprenden a ser animagos a los 14 años. Pero Peter, quien fue a una escuela como Hogwarts que no tenía concentración en esta área, logró la transformación apenas un año después. El hecho de que lo haya logrado a los 15 años lo pone en un grupo bastante selecto. Y si bien la explicación puede ser que simplemente no lo buscaron, aún así vale la pena decir que ni Voldemort ni Dumbledore lograron convertirse en animagos. Quizá la parte más impresionante es cuánto tiempo pudo mantenerse en su forma animal. Después de la derrota de Voldemort, Pettigrew culpó a Sirius Black, mató a 12 muggles con una sola maldición y fingió su propia muerte. Luego se conservó en forma de animago durante 12 años seguidos. Vivió sin ser detectado como una rata. Mantener una transformación mágica durante tanto tiempo es algo sin precedentes y demuestra una gran resistencia y control más allá de lo que la mayoría de los magos y brujas podrían alcanzar. Pettigrew también demostró ser alguien muy capaz para las conjuraciones, una disciplina de nivel de éxtasis. La conjuración es una de las ramas más complejas de las transformaciones. Se supera solamente por la transformación humana, la cual ya había dominado. El uso de la conjuración fue algo que, por ejemplo, le permitió atar a Harry Potter en el cementerio en Little Hangleton. La habilidad de Peter de producir pociones también era muy avanzada. Bajo las instrucciones de Voldemort, tuvo éxito al preparar la poción de cuerpo rudimentario que le permitió a Voldemort ganar una forma de cuerpo parcial. También, más adelante, preparó la poción de regeneración, que restauró a Voldemort por completo.
Estas eran avanzadas y oscuras preparaciones mágicas. Voldemort le dio la guía, sí, pero la ejecución técnica dependía de Pettigrew. En cuanto a los duelos, Peter definitivamente no era tan malo como lo consideró McGonagall, al menos no de adulto. Pettigrew ayudó a Crouch Jr. a capturar a Alastor Moody, quien es considerado por muchos uno de los aurores más formidables de su época. Ejecutó la maldición asesina contra Cedric Diggory en un abrir y cerrar de ojos y generó una maldición lo suficientemente grande como para matar a 12 personas con una explosión que además destruyó tuberías. Adicionalmente ayudó a crear el mapa del merodeador y demostró mucha versatilidad con la varita. Con todo esto en mente, la evidencia es clara. Pettigrew no era alguien mágicamente débil. Pudo haber tenido debilidad mental, inseguridad social y tener problemas de moral, pero en términos de resultados mágicos, logró bastante. Y mucho de esto ocurrió después de salir de Hogwarts y de separarse de las personalidades dominantes de los merodeadores. Si los años de formación de Pettigrew hubieran sido diferentes, si hubiera madurado fuera de la sombra de sus compañeros que tenían más éxito, es por supuesto razonable pensar que Pettigrew pudo haberse convertido en un mago totalmente formidable. Murió a los 38, estrangulado por su propia mano, literalmente. Una vida definida por lealtad en lugar de autonomía. Pero si evaluamos su récord mágico de manera objetiva, queda claro que Peter Pettigrew tenía un talento potencial mucho más grande que su reputación. ¿Quién sabe lo que pudo haber logrado con diferentes condiciones y más años de vida? Severus Snape. En mi opinión, ninguna plática sobre el potencial mágico está completa sin mencionar a Severus Snape, un mago que, fuera de los tres grandes, pudo haber tenido el mayor potencial de todos. Nació el 9 de enero de 1960, hijo de la bruja Eileen Prince y el muggle Tobias Snape. Severus creció en Spinner's End. Su desarrollo quedó marcado por el rechazo y la tensión. Desde muy joven se sumergió en la magia como una forma de escapar y como una obsesión. Desde antes de ir a Hogwarts, Snape ya tenía un conocimiento enciclopédico de maldiciones y embrujos. Snape conocía más maldiciones cuando llegó al colegio que la mitad de los muchachos del séptimo año. Básicamente, Snape llegó a Hogwarts a un nivel que la mayoría de los estudiantes no consiguen hasta que terminen su educación mágica formal. Una vez que llegó a Hogwarts, Snape tuvo gran éxito académico. Demostró una aptitud excepcional para todas las disciplinas, pero principalmente para pociones y artes oscuras. A diferencia de muchos estudiantes talentosos que solo dominan lo que ya existe, Snape fue más lejos y empezó a innovar. De adolescente, creó sus propios hechizos, como Sectum Sempra, Levicorpus y Mufliato. Estos eran bastante sofisticados, algunos lo suficientemente poderosos como para causar severos daños físicos, pero la importancia no está como tal en los hechizos que creó, sino en la creación misma. Diseñar y validar magia original mientras estás en el colegio demuestra un nivel altísimo del dominio de los conceptos de la magia que muy pocos magos y brujas llegan a alcanzar. ¿Qué tan frecuentemente escuchamos que los personajes de Harry Potter inventen hechizos? Tampoco era malo en pociones, no solo las preparaba con éxito, mejoraba la forma de prepararlas. En su libro de texto, que más adelante descubrió Harry, reveló que había identificado diferentes técnicas que eran más eficientes y las escribió ahí mismo. Y las pociones producían resultados superiores a las de sus compañeros. Además, eran resultados replicables. Cuando Harry siguió las instrucciones de Snape, pudo superar incluso a Hermione. Para mí, este nivel de detalle demuestra una comprensión de conceptos que supera la de cualquier personaje en la serie. Pero la lista de habilidades impresionantes de Snape no se detiene ahí. De adulto, se volvió uno de los mejores oclumantes de todo el mundo mágico. Quizá por mera necesidad, pero Snape pudo ocultar su verdadera lealtad del mismísimo Señor Tenebroso. Lo engañó durante años a través de un acto de una gran disciplina mental. Si consideramos que Voldemort era un amo y maestro de la geromancia, esto se vuelve más impresionante. Pero, ¿quieren algo todavía más impresionante? Volar. Snape fue uno de solo 2 magos, el otro fue Voldemort, que pudo alcanzar la habilidad de vuelo sin apoyo, es decir, que podía volar sin una escoba. También está la posibilidad de que haya aprendido directamente con Voldemort. Básicamente, Snape logró muchas cosas, pero si consideramos que la mayor parte de su desarrollo se dio durante condiciones adversas, aislamiento social, bullying, lealtades divididas y que murió muy joven, creo que fácilmente se puede decir que pudo haber sido uno de los magos más poderosos de la historia. Decir que Snape era innovador es decir poco.
Y si consideramos que una porción significativa de su vida adulta y sus resultados se dedicó al espionaje en lugar de la innovación, es difícil no pensar en lo que pudo haber logrado si se hubiera dedicado por completo a perseguir la práctica y la teoría de la magia. A pesar de todo lo que pasó en su vida, Snape se convirtió en un oclumante de clase mundial, innovador de hechizos, maestro de pociones y un gran duelista. Y si consideramos que las bases de todo esto se definieron cuando era apenas un estudiante, todo se vuelve aún más impresionante. Snape quizá no fue Dumbledore, pero Dumbledore también vivió 8 décadas más. Uno tuvo prácticamente toda su vida para perfeccionar su arte, el otro murió a los 38. Definitivamente esa comparación está sesgada. Hermione Granger. Curiosamente, Hermione no llegó a la lista la primera vez que hice un borrador de la misma, pero mientras más lo pensaba, me quedaba más claro que dejarla fuera sería un gran error. Hermione Granger frecuentemente es reconocida por su inteligencia, pero no creo que hablemos lo suficiente de su potencial. Nació en el 79, hija de padres muggles. Hermione fue a Hogwarts sin ningún conocimiento del mundo mágico. Y, desde el principio, tenía un nivel superior al de sus compañeros. Apenas semanas después de que llegó al colegio ya había memorizado la mayoría de sus libros de texto y demostró una ejecución casi perfecta en encantamientos y transformaciones. En su primer año, tuvo éxito al lanzar hechizos complejos que la mayoría de los estudiantes no podían. En su segundo año, preparó la poción multijugos, una poción altamente avanzada que se suele enseñar a nivel de éxtasis. Es una de las más complejas de la materia, y la preparó a los 12 años. En su tercer año, soportó una gran carga académica. Era tan demandante que necesitaba de un giratiempo para ir a múltiples clases de manera simultánea. Incluso con esa presión, se mantuvo con un excelente desempeño en todas las materias. En su quinto año, conjuró un encantamiento proteico, una magia de nivel de éxtasis en las monedas que usó el ejército de Dumbledore. No creo que nadie pueda decir que Hermione no era impresionante académicamente, pero aunque Hermione definitivamente trabajó duro para alcanzar las mejores calificaciones, creo que hay algo especial en ella. No creo que cualquiera pudiera hacer el mismo trabajo y tener su mismo éxito. También está el hecho de que las habilidades de Hermione no se limitaban a un contexto académico. Demostró una gran capacidad para adaptarse a condiciones de combate real, encantamientos de protección mientras huían, modificó los recuerdos de sus padres y tuvo éxito al infiltrarse en el ministerio y en Gringotts. Pero lo que hace destacar a Hermione no es su poder destructivo, sino lo mucho que se puede adaptar. Dominó encantamientos, transformaciones, magia defensiva, pociones, encantamientos de memoria, protección y complejos encantamientos antes de llegar a la adultez. Hagrid alguna vez dijo: "No han inventado un hechizo que nuestra Hermione no pueda hacer". Remus Lupin también la describió como la bruja más inteligente de su edad que jamás había conocido. Y ese es otro factor que hay que considerar: su edad. Hermione tenía 18 cuando terminó la serie, es decir, que aún tenía mucho tiempo para desarrollarse. A diferencia de Crouch, Pettigrew o Snape, Hermione no murió joven. Hermione nunca buscó el poder solo por poder. Hay que ser honestos, eso era algo que no le importaba. Pero en términos de crecimiento y de potencial intelectual, hay fuertes argumentos para decir que tenía todo para llegar a uno de los niveles más altos de toda la saga. La única diferencia entre ella y algunos de los otros es que ella sigue con vida y puede llegar a ese potencial. Hagrid. Sí, yo sé. Escúchenme. Rubius Hagrid nació en 1928, hijo de su padre, el señor Hagrid, y la giganta Fridwulfa. Era mitad gigante. Lo que muchos no consideran es que este linaje le da algo que la mayoría de los magos y brujas nunca va a tener: resistencia natural a los hechizos. Los gigantes son canónicamente resistentes a hechizos, y Hagrid heredó esa habilidad. Un buen ejemplo de esto se da en la Orden del Fénix. Cuando Dolores Umbridge llega para arrestarlo, llega con 5 aurores, oficiales de seguridad mágica cuya profesión es enfrentarse a magos tenebrosos. Pero cuando intentan someter a Hagrid con hechizos para aturdirlo, los hechizos simplemente rebotan. Se requiere de diferentes ataques simultáneos para bajar su ritmo. La puerta de Hagrid se había abierto de golpe y gracias a la luz que inundaba la cabaña lo vieron bastante bien. Una figura enorme gruñendo y blandiendo sus puños, rodeada por 6 personas, quienes, a juzgar por los diminutos hilos de luz roja que lanzaban en su dirección, parecía que estaban intentando aturdirle. También vale la pena decir que, al principio, Hagrid no peleaba en serio. Solo responde después de que lastiman a Fang. Harry podía ver el contorno diminuto de Fang intentando defender a su amo, saltando sobre los magos que le rodeaban, hasta que un encantamiento aturdidor le dio y cayó al suelo. Hagrid soltó un aullido de furia,
levantó a pulso al culpable del suelo y lo lanzó. El hombre voló unos 3 metros y cayó al suelo. Hermione dio un grito sofocado, con ambas manos sobre su boca. Harry miró alrededor hacia Ron y vio que también estaba mirando asustado. Ninguno había visto a Hagrid tan furioso antes. Básicamente, Hagrid tiene una gran ventaja simplemente por quien es, por su resistencia natural a la magia. Pero la parte más importante del caso de Hagrid no es su fuerza, sino su educación. Hagrid fue expulsado de Hogwarts en su 3er año, se quebró su varita, nunca terminó sus timos, ni presentó sus éxtasis y nunca recibió ningún entrenamiento mágico avanzado. No recibió instrucción formal después de los 13 años. Pero a pesar de todo esto, Hagrid era decente al lanzar hechizos. ¿Excelente? Claro que no, pero ¿decente? Por supuesto que sí. Hacía magia no verbal, podía usar la conjuración, también hechizos de agrandamiento. Hasta hace una transformación parcial con Dudley Dursley. Casi lo convierte en cerdo. Claro, no lo hizo perfecto, pero demuestra que su conocimiento va más allá de alguien de 3er año. Quizá lo más impresionante es que hizo todo esto con una varita quebrada que está oculta en su paraguas. Ese detalle no se puede ignorar. La integridad de una varita es muy importante en el mundo mágico. Las varitas rotas no son ideales para lanzar hechizos. ¿Qué mejor ejemplo de esto que Ron Weasley? Pero Hagrid puede hacer magia funcional y controlada con herramientas dañadas y mínimo entrenamiento. Si eso es lo que puede hacer con solo 3 años de estudio, queda la pregunta, ¿qué pudo haber logrado a los 7? ¿Hagrid era perfecto? No. ¿Tenía talento académico? No mucho. Pero ese es exactamente el punto del video. Es un mitad gigante con grandes ventajas físicas y con competencia para la magia, cuyo desarrollo quedó trunco desde muy joven. Es decir, que nunca llegó a su máximo potencial. Si hubiera terminado su educación, hubiera mejorado sus hechizos y buscado una carrera avanzada en la magia en lugar de cuidado de criaturas mágicas, pudo haber logrado algo totalmente diferente. Un mago totalmente entrenado, con la resistencia de un gigante y resiliencia en combate. ¿Hubiera sido el más innovador o el más académico? Seguramente no. Esa no era su área. Pero ¿pudo haber mejorado sus hechizos? ¿Pudo haber perfeccionado su técnica, mejorar su control y combinar eso con su resistencia y fuerza de nivel gigante? Absolutamente. Si vemos solamente el potencial, los ingredientes ahí están. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la lista? ¿Quiénes estuvieron en las suyas y quiénes quitarían de esta? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.